internacional, Premio Egregius 2021 a nivel nacional, Master Linz por excelencia docente. 15 años de experiencia docente en Historia, Humanidades y Ciencias Sociales, divulgador de la historia a través de Thinkers Media, Pensadores de la Historia y SEM, Pensador de la Historia a través de X, Facebook, Instagram y TikTok. Actualmente es docente en Humanidades en la Universidad para el Desarrollo del grupo Análisis a nivel licenciatura, docente en Prepa IN para eventos académicos y coordinador del Departamento Socioadministrativo en el Centro de Formación Preuniversitario Thinkers y creador de contenido didáctico y digital. Colaborador de la Convención de Cómics y Anime ICOM en San Luis Potosí, miembro del Sistema de Investigadores México-Francia Memoria en Común y de la Red de Estudios de Cultura Japonesa. Algunas de sus publicaciones que mencionaré a continuación son, ha realizado y es autor de la biografía del general Juan Barragán Rodríguez en el libro Biografías de 14 intelectuales y actores sociales en San Luis Potosí, protagonistas de la independencia y la revolución mexicanas. Es autor también del artículo de escrito histórico educativo Entre comercializar y humanizar, la empleabilidad y el campo de trabajo del egreso de la carrera y el posgrado de historia en Espirales Educativas. También autor del artículo La Compañía Lancasteriana de Enseñanza Mutua, la primera reforma educativa y pedagógica del México Independiente 1821-1846 en Espirales Educativas, del artículo Juventud, una idea en construcción del boletín informativo del IEIP, febrero de 2017. También autor del artículo La Juventud, un ensayo de perspectiva histórica de nuestros jóvenes en revista Espirales, en julio de 2017, y del artículo escrito La historia de la cultura de masas, siglos XX y XXI, en revista Espirales Educativas, en diciembre del 17. Bueno, pues aquí he presentado al maestro Cristian, que a continuación le cedo la palabra para que haga uso de la voz y inicie su ponencia. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Agradezco la invitación a la Universidad de Guanajuato, al doctor Gerardo Morales Jasso, por hacerme esta invitación de este interesante proyecto de investigación, de divulgación, de historia aplicada, algo que a mí últimamente, en los últimos años, desde la pandemia, me ha interesado bastante y que, bueno, un poquito platico aquí del contexto donde estamos. El Centro de Formación Preuniversitaria Thinkers es un centro de capacitación para los chicos que quieren hacer sus exámenes de admisiones a todas las escuelas, a todas las universidades nacionales, públicas, UNAM, Autónoma de San Luis Potosí, UDG, hemos tenido también a la Universidad de Guanajuato que se han preparado con nosotros y hemos tenido unos excelentes resultados. En el área socioadministrativa, pues sí tenemos entre el 80 y 90% de nuestros estudiantes que han admitidos en estos programas. ¿Cuál es la idea de este centro? Es un poquito innovar, renovar la enseñanza. Somos un grupo de personas que trabajamos en equipo multidisciplinares e interdisciplinares, donde estamos pues construyendo lo que es un campo más amplio de la enseñanza y sobre todo de la investigación y la divulgación, que ese es nuestro fuerte, es divulgar. La mayoría de nuestros docentes tienen maestría y doctorado y somos personas que nos apasiona la enseñanza y la divulgación principalmente. Entonces, por ahí va nuestro proyecto. Voy a compartirles un poquito la pantalla para que podamos ver la parte de esta presentación que les tengo. No sé, como no los puedo ver, nada más me indican si pueden ver la pantalla. Sí, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, un poquito de la historia en juego les cuento, nace de esta necesidad de las nuevas generaciones por saber cómo ellos están aprendiendo. Si bien es cierto, hay varios estudios que han tenido, sobre todo de las TICs, de las tecnologías de la información y comunicación, en cómo se ha usado en la enseñanza. Y hay muchísimas investigaciones, hay bastante literatura sobre eso. En México realmente tiene relativamente poco que se ha implementado a nivel nacional
a través de la Secretaría de Educación Pública o de las mismas Secretarías de Estado de Gobierno y en algunas universidades. Cabe destacar que, por ejemplo, en San Luis Potosí sí está retrasado lo que es este uso de la tecnología en algunas universidades y en algunas facultades. Entonces, esto llama la atención porque muchas de las universidades en el mundo lo han aplicado ya desde los años 2000. En el caso de México, son pocas las que se han aventurado a eso. Caso concreto que tiene un programa ya muy bien aplicado en la cuestión de las TICs y ahorita se está aventurando en la gamificación, es la Universidad Iberoamericana, pero son contadas. Entonces, esto representa un reto de revisión de literatura, de investigaciones, que es muy poco y es muy praxis. Todavía no se ha llegado a una parte más teórica y reflexiva, porque apenas se está implementando esto. Entonces, en Latinoamérica, o en Iberoamérica, para ser más específico, España y Portugal ya lo están haciendo en las universidades, ya lo están haciendo en las escuelas de medio superior y en las escuelas básicas. En Latinoamérica ya está llegando, México ya lo está implementando, aquí algunas escuelas también ya lo están haciendo. Está interesante en que estamos en pañales, pero esto también nos da a pie a que ya tenemos que ir registrando cómo se está llevando a cabo estos procesos. Bueno, un poquito de esta ponencia es que explicar un poquito qué es la gamificación. Bueno, la gamificación es la aplicación de elementos donde vamos a tener mecánicas de juego, o sea, ya sea juegos de mesa, juegos normales, bueno, me refiero a juegos normales en juegos tradicionales, ¿no? Las reglas, como se está dando, y también en los videojuegos. Toda esa dinámica que se tiene en la parte lúdica de esas herramientas, la trasladamos a la aplicación educativa. En esta parte de la aplicación educativa nos ha ayudado a que los chicos, los adolescentes, sobre todo entre las edades de 15 a 21 o 22 años aproximadamente, han tenido la retención. ¿Esto por qué? Bueno, muchos por ejemplo, autores, por ejemplo, Derwin, que es uno de ellos que está en Estados Unidos, uno de los que ha trabajado la gamificación en la parte de Estados Unidos, menciona que somos generaciones visuales, audiovisuales. Entonces, nosotros relacionamos mucho con películas, con juegos y con experiencias propias. También tiene que ver un poquito de la neuroplastía y la neurociencia en la educación, en cómo esto se está aprendiendo. Es una estrategia que ha sido efectiva, no en todos los casos. También es cierto que si hay una persona con algún deterioro o algún rezago educativo, cognitivo, pues es muy difícil que lo tenga. También estimula muchísimo a las personas que ya tienen adentro de esas dinámicas. Entonces, ellos son los que más lo van a aprovechar. Sin embargo, también adentra que las partes de que los estudiantes vean que sea aburrida el proceso de aprendizaje, nos ayuda a ir cambiando esa perspectiva. Entonces, si bien es cierto, es efectivo para las personas que están ya sumergidas en la dinámica de los videojuegos o en la dinámica de los juegos, ayuda, si no es efectivo, ayuda a las personas que no lo están tanto a estimularlas. Entonces, estos estudios que se han hecho en España, se han hecho en Estados Unidos, han corroborado de que 8 de cada 10 personas que están aquí lo puedan llevar a cabo, o sea, puedan llevar a cabo ese tipo de aprendizaje para que ellos puedan recibir ciertos conocimientos. Tiene algo que ver también con el aprendizaje significativo, que es una de las cosas que ya se está manejando mucho. Hoy con la nueva escuela mexicana tratan de implementar esto, también igual está en pañales, no es tan sencillo. Aquí en Thinkers lo hemos estado implementando a partir de hace 3 años. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de algunos retos y desafíos que ahorita más adelante les voy a presentar, porque no es tan sencillo aplicarlo. Y como el historiador, eso es algo que quiero aportar a esta ponencia, es que como el historiador va a llevar a cabo su papel y cómo puede aportar para poder construir
esa enseñanza, y principalmente no solo de la historia, sino cómo de las humanidades, de las ciencias sociales, del arte, lo puede llevar a cabo. Bueno, un poquito vamos a adentrarnos en estos conceptos. ¿Cuáles son los elementos de la gamificación? Hay 5 puntuales. El primero son puntos y recompensas. Como en todos los videojuegos o como en todo un juego, los puntos se otorgan al completar una tarea o alcanzar un objetivo específico. Realmente, pues, es como un conductismo, ¿no? Que se ha hecho en las escuelas. A ver, esto no es nuevo, es una innovación. Es nada más cambiar el punto de vista, cambiar o reutilizar ciertas cosas a los contextos actuales. Esto en la compañía lancasteriana, en enseñanza ya se había hecho con el sistema de recompensa. Los monitores o los preceptores daban premios en dinero para poder hacer eso. Quiero destacar, y aquí un poquito de contexto, es que la gamificación ya se está implementando en muchos lados, en las empresas. Aquí en Thinkers, nosotros pagamos a través de la gamificación. Ahorita, al término de eso, les explico un poquito más. Caso de China, también es importante ahorita tomarlo en cuenta. Hay tableros de líderes, se va mostrando los líderes, cómo van con los puntajes, y eso da a pie a que los jugadores, en este caso los videojuegos, los jugadores vean qué necesitan hacer para poder alcanzarlo y genera competitividad. En el caso de los estudiantes, también si hay alguno que está ahí parado, lo puede hacer, y también al maestro le detecta quién va más lento de los demás, o si el grupo en general lo está atendiendo. Acaba de suceder hace unos días aquí en Thinkers que en un Kahoot o en un Blueket, perdón, fue en un Blueket, estaban revisando un tema en específico de matemáticas y se dieron cuenta que un grupo era muy bajo, no había recolectado los suficientes puntos de promedio que se tiene que tener. Se detuvo el juego, se hizo un repaso y luego se volvió a intentar el juego. Y en ese juego aumentó un 20% el puntaje. O sea, son herramientas que le dan al docente para ver el proceso que va llevando o la retención o el aprendizaje mismo de los estudiantes. Son generaciones que ya no están acostumbradas a memorizar, y no necesariamente es a memorizar. El aprendizaje significativo es aprender realmente desde la praxis, en la acción, para poder tener ese entendimiento integral. Sin embargo, la memorización también es un elemento más. Entonces, si ya no son de memorización, sí podemos ver y entender que esas herramientas le ayudan para el aprendizaje significativo. Los desafíos y misiones. Muchos, por ejemplo, acá nosotros ya estamos viendo que dejar tareas ya es obsoleto. Hay resistencia también, por supuesto, padres de familia, maestros, algunos maestros, pero por ejemplo, el caso de los desafíos y misiones, pues en sí son acciones que pueden llevar a cabo en la vida cotidiana, de que, a ver, vas a leer, aquel que lea un libro de tal lado, pues va a tener una insignia, ¿no? Que son las insignias que te van dando recompensas. Ok, vamos a hacer, ve a un museo, o ve una conferencia, o ve una película, o cosas que están dentro de su alcance, que lo puedan llevar a cabo y que normalmente no lo hacen. Pero obviamente que eso tiene que tener una planificación, una estructura, objetivos y cómo se debe llevar a cabo. Tiene que haber un pequeño manualito donde el docente y en este caso los estudiantes puedan llevarlo a cabo, lo puedan ejecutar. En algunos casos, el sistema Montessori lo llama reingeniería de la educación, ¿no? Donde los estudiantes dicen, a ver, aquí está el manual, yo lo voy leyendo, si tengo dudas tengo a mi orientador. Bueno, un poquito eso es lo que se está trasladando a la gamificación, que si hay un manual, está también el profesor, en este caso el docente, quien lo pueda estar orientando. El storytelling, que es una herramienta educativa que nació en Estados Unidos, que es adaptar los recursos literarios a las clases, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ética y valores, de la misma historia, la literatura, normalmente para no pasar o para no señalar casos que puedan ser muy personales de los chicos, se utiliza esta herramienta con personajes ficticios. Aquí en Thinkers, por ejemplo, hay una materia que se llama Hackeando tu mente, donde con el storytelling les van enseñando herramientas de resiliencia, herramientas también para poder estudiar
y sobre todo para tener inteligencia emocional. Entonces, se figuran dos personajes ficticios que toman el papel o tienen situaciones que tienen los chicos y que se van llevando a cabo, ¿no? Entonces se van identificando sin mencionarse o que sin que se aludan a ellos las situaciones. Y eso hace entender varias cosas. Entonces, la narrativa de los personajes guía la experiencia, ¿no? Como en todo videojuego. Caso concreto, los que son gamers, a lo mejor que hay muchos, bueno, de alguno que sí lo es, que puede ser, por ejemplo, La Leyenda de Zelda, Call of Duty, Assassin's Creed, que es uno de los grandes videojuegos que a muchos, incluyendo, tengo estudiantes que han ido a historia, que les ha interesado la historia por ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces, ayuda muchísimo a que la experiencia, porque otra cosa que manejamos aquí en Thinkers es que es la experiencia educativa. La experiencia que estamos construyendo, repito, estamos construyendo, no está consolidado. Esto lleva tiempo, esto lleva proceso, lleva una revisión exhaustiva de una literatura que debe de haber, registrar todos nuestros avances, todas nuestras acciones, compararlo y contrastarlo con otros elementos, ser de una manera holística, por así decirlo, y poder ya aterrizarlo, ¿no? Y sacar algo, un producto, sea contenido, sea manuales, sea libros, sean artículos, donde podamos pues implementarlo, ya que otra se pueda reproducir, es dejar escuela. Pero en esa misma construcción nos hemos dado cuenta que hay desafíos, y hay desafíos fuertes, que todavía el contexto nacional en México no lo está permitiendo. Y ahorita también quiero hablar de eso. Otra de las ventajas que se tiene es que hay una retroalimentación inmediata. ¿Cuántas veces en las escuelas, en las universidades, el maestro habla y habla? Oye, es una crítica también a los posgrados de que la retroalimentación tarda, ¿no? O es tardada. Si bien es cierto, tiene que llevar, en el caso de las investigaciones, pues sí tiene que llevar un proceso de lectura, un proceso de que el que está leyendo, a ver, esto no lo entendí, tengo que revisar con pares, tengo que ver otras opiniones, otros puntos de vista. Fomenta mucho el pensamiento crítico de acá, en donde se les hace ver el por qué llegaron, el por qué no llegaron, el qué faltaron, el qué opinan, y la visión del maestro, que es el que tiene mayor experiencia. Entonces, la retroalimentación inmediata ayuda precisamente a ir y corregir. Ojo, la gamificación se utiliza en el proceso no en la ejecución sino si queremos hacer un proyecto, queremos ejecutarlo, la gamificación no es una herramienta recomendada para hacerlo, es una herramienta para entrenamiento, es una herramienta que te ayuda a ir corrigiendo, ¿no? Esos errores que puede haber, o incluso comportamientos. Ahí te das cuenta, por ejemplo, si una persona sus emociones no puede controlarlas, con un simple juego se ha visto. Entonces, sí, y si lo aplican con los docentes mismos, ya con adultos, te das cuenta que tenemos muchas carencias en esa parte de la inteligencia emocional. Entonces, es una muy buena herramienta para la docencia y para eso. Ahorita les voy a decir, ya, oiga, ¿y la historia cómo se aplica? Para allá voy. Vamos para esos puntos, ¿no? Un poquito. Ok, el ABG. El ABJ, perdón, es el aprendizaje basado en juegos. Es una metodología que aprovecha estos principios de los juegos, de las reglas, de las recompensas y de la misma experiencia al jugar, porque te desafía en tus habilidades, en tu estrategia. Creas estrategias como puntual. Se puede hacer en equipos, puede ser individual. También fomenta mucho la cooperación, no tan así la colaboración. La cooperación es un elemento que desde que fue el aprendizaje basado en competencias, ha estado muy fomentado, pero realmente queremos colaborar es cuando entre todos construimos algo, y cuando cooperamos es simplemente delegarnos responsabilidades. Si bien es cierto, al inicio es una cooperativa, delegas responsabilidades y si uno falla, pues el equipo va a acabar, no va a poder lograrlo. Aquí hace que entonces
los nazcan líderes o el liderazgo se puede emerger de ahí, de que decir, a ver, no me conviene que uno esté fallando, mejor también a mí lo ayudo. Y ahí es en donde empieza la colaboración. Eso es un elemento que, reitero, al final voy a dar varios autores que pueden ayudar, pero por ejemplo, Jay Novak, es esta persona que es Learning, Creating and Using del conocimiento, Using Knowledge, creación y aprendizaje del nuevo del conocimiento, menciona eso, menciona que los juegos, y además hay teoría del juego también, que los juegos desarrollan esa parte de la colaboración. Entonces, cuando colaboramos o cuando trabajamos en equipo, que es un tema que ahorita está muy, muy fuerte en las empresas, en las escuelas, porque no sabemos trabajar en equipo o nos cuesta trabajar en equipo, ya sea por cultural, por social o por el mismo aprendizaje que tuvimos, está ayudando a que realmente ellos pues cooperen. No nos conviene estarnos peleados, nos conviene más llevar hacia adelante, ¿no? Además que busca mejorar la retención de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas, que el juego hace eso. Realmente sí lo hace, genera competencia, sabiéndolo llevar. Aquí también el docente tiene que tener mucha experiencia en eso. ¿Cuáles son los retos? Vámonos con los retos que aquí hay. Bueno, esto lo pueden ver en cualquier tipo de literatura de estado de la cuestión, de revisión que ustedes quieran hacer. Y hay patrones que incluso aquí lo estamos viviendo aquí en Thinkers. Por ejemplo, resistencia al cambio. Muchas personas que no son de la edad de los millennials, es decir, ahorita los millennials, el más grande va a cumplir 45 años y el más joven tiene 26 años o va a cumplir 27. Ese es el rango de los millennials, que son los que nos adaptamos más rápido a eso. Pero más allá de la edad, hay mucha resistencia todavía. Dentro de la misma academia, o sea, dentro de las mismas universidades, centros de posgrado, escuelas, no quieren utilizar la tecnología. Si bien nos dicen, ahí tuve una experiencia, así ya más experiencial, por eso se los digo que sí hay resistencias, aunque lo diga la literatura, lo estamos viendo, de que decían, vengan y utilicen la tecnología, utilicen formas, utilicen formularios de Google para evaluar y calificar, y utilicen tecnología. Y entonces una directora llegaba y decía, ¿por qué hacen eso? No, van a hacer trampas. O sea, y esas mismas resistencias que hay, créanlo, está muy arraigado en las escuelas. O sea, es una de las formas, o sea, docentes, administrativos, no quieren implementarlo. Me dirán, ¿y qué pasa de los chicos? La resistencia de la juventud es innata. Así es, y deben de ser, se resisten, pero por eso es el convencimiento, también es en la parte dialéctica, es lo opuesto, a que ellos sí resisten, nosotros también, y de ahí va a haber una síntesis. Entonces, realmente, uno de los grandes desafíos es eso, la resistencia al cambio, que no queremos utilizar esas herramientas. Yo me acuerdo cuando esto se iniciaba, no, es que eso no va a ser posible, o no se supo aterrizar, no es nada teórico, no hay nada reflexivo. Claro que lo hay. Entonces, esas resistencias que vienen desde la academia y que luego la vemos desde la sociedad tradicional, pues impiden llevar a cabo esto, ¿no? También no hay una capacitación, no hay manuales, no hay cursos, no hay un lugar que te diga, mira, así se aplica de esta manera. Aquí lo estamos empezando a desarrollar y lo estamos empezando a desarrollar con la poca bibliografía que existe, pocos artículos que existen de trabajos que se han llevado a cabo y nosotros lo estamos desarrollando a partir de nuestra praxis. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y estamos yendo ya a otros lugares, a otros centros educativos, donde estamos analizando cuál va a ser el factor de incidencia de que si llevamos este modelo a eso, la resistencia, si están capacitados. Hay unos maestros que tienen talento, pero realmente los que tienen talento son las personas que no necesariamente académico pueden llevarlo a cabo, sino que en su día a día tienen esas habilidades para el juego, para muchas otras cosas lúdicas
que realmente no lo hemos llevado a cabo en esta parte de la enseñanza. También las barreras tecnológicas. Pocas escuelas cuentan con la tecnología suficiente. Yo, por ejemplo, aquí en Tinkers, pues tenemos cañón, tenemos bocinas, tenemos computadora, tenemos internet de banda ancha, tenemos los gigabytes de transmisión, cámaras en 4K, micrófonos en alta definición, pero ¿cuántas escuelas cuentan con eso? ¿Cuántas escuelas cuentan con sus contenidos? ¿Cuántas escuelas cuentan con el espacio? Porque otra cosa es que la escuela no diseña los espacios para la educación y para la experiencia educativa. La experiencia educativa se tiene que adaptar a los espacios que hay, pero ninguna escuela que yo conozca, al menos aquí en San Luis Potosí, lo ha intentado un poco el TEC de Monterrey, pero ha diseñado desde la construcción del salón del aula en cómo quiere que se aprenda. Si queremos que el alumno esté al centro, ¿dónde tiene que estar acomodado el docente, por ejemplo? O si queremos que sea dinámico, las mesas se pueden mover y reacomodar. Hay todo un espacio para poder escribir. O sea, eso también es un desafío que hay. Hay unos retos tal cual. No existen espacios adecuados para llevar a cabo una experiencia completa. Si ustedes van a los museos, pocos museos te dan una experiencia completa. Tienen todas las adecuaciones para que tú vivas, ya sea realidad virtual, ya sea interactivo, ya sea el espacio, el entorno que te haga sentir. Bueno, las escuelas carecen de eso. Y ahora no me digan que solamente pues, las escuelas privadas son los que pueden tener y apostar por eso. Las escuelas públicas no cuentan con los recursos y dudo mucho que los gobiernos serios o algunos gobiernos le apuesten por esa experiencia, ¿no? Y más allá por el costo, la inversión y que la gente pues no sabe valorar o cuidar, sobre todo las cuestiones materiales. ¿Cuáles son los beneficios que se han observado a través de lo que repito, de investigaciones y aparte de lo que se ha llevado a cabo en muchos lados? Y ahorita les digo una de las aportaciones que tenemos aquí. Un aumento de la motivación de los estudiantes que mostraron un mayor compromiso y entusiasmo hacia el aprendizaje, ¿no? Mejoran el rendimiento académico. Créeme que ahí les va una cosa. Pasa algo curioso. Y ahorita les voy a decir cómo he adaptado la historia en la enseñanza y cómo se ha adaptado. Uno de los mejores maestros evaluados aquí en nosotros en Tinkers son los que tienen juegos. Curiosamente, no necesariamente son los que tienen las mejores materias evaluadas. Por ejemplo, caso concreto, TLR y literatura, ¿no? Y matemáticas son los que hacen muchos juegos, tratan de hacer juegos, pero no han sabido aterrizarlos como tal. En el caso de las humanidades, metodología de la investigación, filosofía, historia, que la impartimos historiadores, nos dimos cuenta de algo, que los estudiantes todo el tiempo estándolos jugando no es bueno para su rendimiento. La gamificación se tiene que hacer solamente en el proceso de aprendizaje cuando se tenga que hacer en el exterior. Entonces, nosotros usamos las recompensas cuando decimos, vean esa película, vean esto, vean el otro, y los empezamos a llevar a cabo hacia afuera del aula. Vengan, vamos a hacer esta actividad. El que la realice bien va a tener esa recompensa. Perfecto. Nosotros manejamos algo que se llama coins, son dinero electrónico. Y tenemos una plataforma donde nosotros transferimos a la cuenta de la cafetería las coins que tienen los chicos. Entonces llegan con los chicos y ya le dicen a la cafetería, ¿sabes que tengo 40 coins? Ok, mira, esta paleta vale 20. Este alimento vale tanto. También tenemos playeras, termos, mercancías que ellos vayan noticiando, libretas con técnica corner o las mismas flashcards que yo les sirven, ellos se los pueden ganar y los pueden adquirir. Entonces, esa es una de las formas. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros seguimos explicando. Que les damos una pequeña lectura de divulgación de la historia para explicar un tema. Virreinato, por ejemplo, les ponemos el de Érase una vez México de Alejandro Rosas. Lo leen, hacemos un juego, una actividad y luego les preguntamos. Caso concreto, la mayoría, si les preguntamos 10 preguntas, la mayoría acierta 8. Y entonces en los simuladores, que son nuestros exámenes,
donde nosotros vamos evaluando el proceso de aprendizaje, resulta que las materias de las historias de las humanidades son siempre las más altas. No todas las veces, pero casi siempre son las más altas. Y eso es lo que estamos documentando, ¿no? Por eso en el área socioadministrativa tenemos un porcentaje anual. El año pasado, en el curso anual, porque tenemos semestral y anual, en el curso anual, de los 35 que quedaron, de los 35 que entraron con nosotros, 34 quedaron. Solo una persona no quedó y es un caso muy específico. Y quedaron en el top 20 de ingreso a la Universidad de la Autónoma. ¿Qué está sucediendo? Estamos viendo eso, que ese proceso hay que saberlo aterrizar. Fomenta las habilidades sociales en la gamificación, colabora con el trabajo y está haciendo eso. Es muy complicado con cuando venimos de una generación post-pandémica. Bueno, todavía sigue la enfermedad, pero ya no están las situaciones en que nos estuvimos recluidos y no tienen habilidades sociales. 2021, 22, 23, 24 todavía el 24 fue el coletazo, seguimos con los coletados. De verdad, tú no podías ver a los chicos porque los chicos se sentían intimidados, tan solo porque los observabas, porque no estaban acostumbrados a eso. Entonces, el que se reúnan es un reto y es un desafío de verdad grande en estos momentos. Ahora sí, a ver, la historia del juego, ¿cómo se aplica? Según Sheldon y Whaley, puede implicar que la creación de juegos de rol en los estudiantes, donde entran en los papeles históricos, pues estimula, sobre todo eso, el desafío estimula que quieran saber. La historia se cuenta como chisme, o siempre se ha contado como chisme, pero tiene que ser una historia donde también dé una enseñanza, una reflexión. Tiene que ser aplicable a la vida cotidiana. Es como, por ejemplo, en las matemáticas, ¿de qué te van a servir en la vida? Bueno, ya se sabe de qué te van a servir. La biología, la medicina te va a servir. La historia, la pregunta es, y hacer ver de qué les va a servir la historia al taxista del común, ¿no? El gran historiador Will Fowler una vez nos contó aquí en San Luis Potosí que ellos los obligaban a divulgar la historia y a hacer contenidos para la gente que no era académica. Y entonces, platicando con un taxista, le decía, pues, ¿usted de qué le va a servir? Esa anécdota que nos dice, ¿de qué le va a servir la historia, no? Y es una pregunta, dice, ¿de qué nos va a servir? Esa es la pregunta para eso. ¿De qué les va a servir la historia a las personas que no son académicas? Bueno, sí les sirve como registro, como reflexión, como conciencia, como incentivo, ¿no? Como misma apropiación de la cultura, preservación de la memoria, o sea, les ayuda. Caso concreto de los que han echado en la gamificación, han iniciado su colección y han empezado a coleccionar, no son acumuladores, dicen que luego los coleccionistas somos acumuladores, pero es una manera en que podemos preservar la memoria material, ¿no? La historia material, o sea, estamos viendo que se puede rescatar eso, la historia también se puede encontrar a partir de los objetos y de la pertenencia que tienen con los objetos. Entonces, nosotros estamos desarrollando eso. Les voy a compartir unas cosas que estamos haciendo, porque una de las cosas que estamos haciendo aquí en Thinkers son contenidos. Bueno, se los voy a poner aquí en mi Canva. Bueno, empiezo. Este es uno de los contenidos que estamos haciendo y que próximamente ya lo vamos a aplicar como juego. Bueno, a lo mejor está muy trillado porque no es nuevo lo que se ha hecho. A lo mejor el diseño sí es nuevo. Lo que estamos aplicando es varias cosas. Es que estamos haciendo lo que son llamadas tarjetas coleccionables y tarjetas de juego. Por ejemplo, nosotros para enseñar cultura general, historia del arte y México prehispánico, estamos utilizando la versión de Yu-Gi-Oh! Con las tarjetas como tipo Pokémon, donde estamos desarrollando un juego basado en esas reglas de esas cartas para enseñanza de la historia. Entonces, por ejemplo, para enseñar a los dioses y para no meternos en cuestiones legales, utilizamos la inteligencia artificial. Y a partir de la inteligencia artificial y de que estamos investigando en libros, etcétera, acoplamos el jueguito y nosotros desarrollamos las ideas. Entonces, les hacemos, por ejemplo, le damos los atributos según la mitología, le damos un nivel, una cantidad que consideremos sea responsables,
y comenzamos ya una pequeña explicación, ¿no? En donde los chicos pueden leer, ok, es de la fertilidad, entonces este elemento, etcétera. Este también va a tener un código QR, donde los va a poder enviar a textos o a páginas o a colaboraciones, porque esa es la idea, que nosotros vayamos con colaboraciones, Gobierno del Estado, Colegio de San Luis, Universidad Autónoma, donde los envíen con textos o páginas creadas para la divulgación, donde se haga un libro, López Austin, Miguel López, León Portilla. ¿Quieres saber más de estas ahí? Ve y te enlazamos ahí donde puedes saber de la información. Entonces, esto es una de las cosas que se hace, porque uno de los retos que tiene, y aquí es en donde el historiador es el pertinente, es la creación de los contenidos. El historiador, ¿qué hace? Que el doctor Gerardo, ahí bueno, por decirlo, participó en una que era como tipo de clase móvil, con un amigo también, y estaban intentando hacer esto desde hace ya bastante tiempo. O sea, no es nuevo, pero no se ha aterrizado del todo. Una de las cosas que se preserva en la memoria, lo dijo Bernard Lewis, de cómo se rescata, preserva y divulga la memoria histórica, son las monedas de 5 pesos, de 20 pesos que empiezan a tratar de difundir la historia. Bueno, esa es una manera de divulgar la historia. Otra de las cosas que estamos haciendo son las llamadas flashcards. Las flashcards son tarjetitas rápidas, tarjetitas con información breve, precisa y concisa. No es necesario hacer una tesis, dar una explicación, hacer una verborrea, cuando los estudiantes necesitan conceptos muy claros y muy definidos, en donde ellos mismos, esta también técnica de flashcards no es, ¿cómo les diré? No es nuevo, para nada nuevo, no es así de que llevamos, y entonces hacemos esto para que los estudiantes puedan estudiar. Entonces, por ejemplo, de las culturas prehispánicas, metemos imágenes sacadas de libros, y entonces lo que nosotros hacemos es precisamente algo que esté libre de copyright. Los mapas nosotros los hacemos y metemos un código QR donde los lleva ya a esas páginas especializadas. ¿Quieres saber más? Aquí puedes saber más. Les hacemos un pequeño resumen, una síntesis donde les explicamos de una cultura específica, ¿no? Y con inteligencia artificial vamos desarrollando personajes como storytelling que sean apropiados para ellos, ¿no? O sea, lo hacemos, reitero, adaptándonos a los nuevos contextos. No solo eso, en el caso de las insignias, ahorita estamos desarrollando los llamados stickers, que son personajes o eventos igual con imágenes desarrolladas con inteligencia artificial y estos se dan como premio garantía. La idea es que ellos hagan su propia colección y entonces les interesa más saber los personajes. Entonces, usamos imágenes libres de copyright, que ese es otro de los desafíos, el copyright, ¿no? ¿Cómo hacerlo? De hecho, pues instituciones como el Colegio de San Luis han visto ese impedimento, ¿no? Y ahorita están viendo que el uso de la inteligencia artificial, pues ya, aunque va a estar regulada académicamente hablando, permite también esa colaboración y esa creación, ¿no? Porque hay una cuestión que es parodia, o crestomatía, que se puede utilizar. Entonces, estamos utilizando todo este tipo de cosas que nos llevan a cabo para poder integrar, jugar a la historia. O sea, queremos llevar este modelo a otro plano. Dentro de todo esto, es que la gamificación, sí hay enfoques innovadores prometedores, falta muchísimo, sí, a ver, ahorita es la praxis y es pues, tratar de enamorar. ¿Qué tan benéfico es para la gente que sepa aprender historia? Otra vez, no debemos de ser tan dogmáticos en este asunto, tenemos que ser más prácticos, tenemos que hacer la teoría desde lo que está pasando, desde la percepción, no desde antes de lo que ya se ha visto, se ha estudiado, sino cómo se ha aplicado con datos cuantitativos y luego pasar a los datos cualitativos. Si el historiador sabe hacer esto, es una oportunidad muy grande que puede desarrollar y explotar. Aquel que sabe investigar
tiene que saber divulgar. Entonces, yo soy de las personas que apuesta por eso y que hace una reflexión, que ha ido a las universidades, que se ha metido a involucrar incluso en la reestructura de los planes de estudio, y bueno, comienza con esto. Entonces, tratamos también de reestructurar una currícula de la docencia, de que, a ver, estamos viendo para garantizar eso, es una garantía. Y aquí están los desafíos que tiene el historiador. Primero, sabe hacer creación de contenidos, pero ¿quién te apoya? No hay apoyo financiero. Los que hemos hecho lo hemos sacado de nuestra bolsa. Aquí, por ejemplo, a mí me dijeron, primero vea si es aplicable. Yo lo saqué de mi bolsa y pude llevar a cabo apoyo financiero de instituciones. El método de la historia sí se puede hacer, la heurística, la crítica histórica, sobre todo con el historicismo y la escuela de anales, que te dan herramientas para poder utilizarlo y poderlo llevar a cabo. Eso también es un desarrollo. Estamos desarrollando un manual donde le digan al historiador, haz esto de esta manera, tienes estas opciones, puedes llevarlo a cabo. Se está en desarrollo. Pero sobre todo esto es multidisciplinar, es trabajo en equipo. Es mucho trabajo en equipo. Yo todo esto yo lo hago con diseñadores, lo hago con pedagogos, lo hago con matemáticos y lo hacemos historiadores. Mi equipo de historiadores que tengo trabajando, estamos con los diseñadores, estamos con los de marketing también, y ellos, entre todos, vamos construyendo las cosas. Ellos dicen, mira, aquí está la plantilla, ¿qué necesitas? ¿Sabes qué? Cámbiame esto porque la información no va a caber. Luego hacen la información, ellos me dicen, oye, estéticamente puedes cambiar esto, puedes eso, sí, sí se puede. Ok, vamos a ponerlo de esta manera. Eso es construir en equipo las cosas. Todo lo que se están viendo, la construcción, el diseño, tengo diseñadores que lo están haciendo. Nosotros recopilamos la información, revisamos, utilizamos la inteligencia artificial, estamos leyendo y vamos combinándolo. Dirán, es que sí, cualquiera con ChatGPT, sí, pero no cualquiera sabe usar ChatGPT. Lo puedes utilizar y tú revisas y ahí está mal. Así no es, acá dice otra cosa. Ahí es en donde ves la experiencia y la pericia del historiador. Bueno, les recomiendo esta bibliografía. Si a alguien le interesó esta plática o algo, les paso la presentación. Con gusto, aquí tengo una serie de libros en los cuales he estado abordando. Hay más, pero creo que estos son los más relevantes para poderlos adentrar dentro de este mundo. Gracias de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero que haya podido contribuir un poquito más a esta parte de la divulgación, de la gamificación. Y bueno, no sé si hay preguntas que quieran que pueda responder. Agradecemos al maestro Cristian Emanuel Martínez por su ponencia, muy interesante y muy innovadora las estrategias que nos está presentando, y también nos está mencionando, ¿no?, todos los problemas que hay que superar para poderlos llevar a cabo en las instituciones de educación superior y básica. Entonces, aquí tenemos una pregunta de Adán Ulises Quiroga. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, muy interesante, sobre todo en este aspecto de la enseñanza. Bueno, en este caso me parece que está bastante bien aplicada a aspectos como la historia, sobre todo que logren mediante el juego, pues poder asociar conocimientos y representaciones, que pues muchos son muy visuales. Eh, También yo he dado clases, entonces, bueno, aunque mis clases no son tan teóricas, en este caso he intentado implementar un poquito de estrategias con juegos, pero luego se me hace muy complicado por el tipo de tiempo que se ocupa para llevarlas a cabo, sobre todo con materias como lo es matemáticas. Entonces, bueno, ya este es un poquito a nivel medio superior. Bueno, me estoy saliendo un poco del tema. Esto mejor al final, ya pronto. Pero bueno, se me hace muy, perdón, muy interesante, sobre todo en este aspecto que se pueda vincular algo tan teórico. Entonces, me parece muy interesante. Bueno, yo regreso al final con una duda que tengo, pero no es de historia. Bueno, gracias.
Gracias, Adán. Bueno, entonces esperamos de nuevo tu pregunta. ¿Alguien más que esté interesado en hacer un comentario, una pregunta al maestro Cristian? ¿O una duda? ¿Sí? Adelante, Diego. Bueno, muchas felicidades por tu participación, Cristian. Maestro Cristian, perdón. Bueno, mi comentario va en sentido que me parece muy interesante y sobre todo ahora que yo estoy no directamente relacionado con la docencia, sino más bien soy coordinador académico de un plantel donde tengo un cuerpo de docentes que pues están interesados en todas estas herramientas de la gamificación, porque bien tú lo decías que pues los alumnos ya no memorizan, ya no están como en esa disposición y ya no tienen esas habilidades de memorizar. Ahora aquí la cuestión es cuando nuestros docentes, la preocupación de nuestros docentes es, por ejemplo, cuando estos alumnos se enfrentan a instrumentos de evaluación que son como muy rígidos. Por ejemplo, aquí tenemos en el estado de Guanajuato dos instrumentos, que es el de RIMA, bueno, que es un instrumento censal donde se miden todo el conocimiento de los alumnos en todo el estado, pero bueno, estos alumnos no tienen como estas habilidades para contestar este examen, porque, bueno, son exámenes de opciones múltiples, así muy objetivos, entre comillas. Y bueno, también tenemos el examen EXUMS, que es para el ingreso a media superior. Bueno, aquí mi pregunta sería cómo cómo poder abonar la gamificación a este tipo de instrumentos que también se enfrentan nuestros alumnos cuando quieren entrar a la educación superior, porque les hacen exámenes de opciones múltiples y todo esto. Bueno, en ese sentido va mi comentario. Muchas gracias y felicidades de nuevo. Sí, claro. Fíjate, Diego, que eso pasa también aquí en San Luis Potosí. El examen de admisión de la autónoma, pues no ha cambiado. O sea, vamos, es tan rígido con opciones múltiples. Y realmente, así se los pongo, el promedio, desde la pandemia hasta ahorita, el más alto fue de 6.2 y están entrando los chicos con promedios de 1.5 en el área de ingenierías. Nada más pongan la dimensión que se está dando, ¿no? Entonces, nuestros chicos están arriba del 6, que son los que garantizan la entrada, por eso les digo que tenemos el top 20. ¿Qué nos ha funcionado la gamificación para eso? Bueno, la gamificación se puede utilizar en el sentido de que les enseñen no a memorizar, sino que les enseñes a deducir, que vean los patrones y que empiecen ellos a tomar las decisiones. Normalmente el tipo Ceneval, los reactivos de Marzano y Bloom y Kendall, están diseñados de 5 maneras, desde la memorización hasta la toma de decisiones. Hay preguntas que son directas y donde hay una sola respuesta. Entonces te ponen los que llaman impostores, opciones que son impostoras, y otra que puede ser muy parecida. Entonces, realmente si tienes 4 opciones o 5, como es acá en la autónoma, pues es un volado, realmente, en el que tiene ahí el estudiante lo que debe aprender con la gamificación es que primero descartar lo que no es similar y luego desarrollar la habilidad de que, ok, si esto no es similar, solamente tengo que buscar el dato concreto, el dato correcto, no tanto memorizar. Entonces lo que nosotros le enseñamos es saber buscar la información de una manera más rápida, más eficaz y más correcta. La gamificación es así. Si yo pongo que les digan, a ver, necesito que busquen a los dioses prehispánicos y les meto dioses egipcios, etcétera, ellos tienen que desarrollar de que, ok, estos son prehispánicos, estos son egipcios, puede haber uno que es parecido. Ya si le ponemos complejizar, a ver, diferencia entre los dioses mexicas y los mayas. Ok, ahí a lo mejor también puede haber una cuestión de que tiene que saber decir, entonces ellos ya saben que tienen que ir a buscar cuáles son las características de los dioses mexicas o de los dioses mayas. Les enseñamos a buscar. Gracias a eso, ellos cuando están leyendo toman las decisiones, hasta ya detectan los errores que vienen en los exámenes. No, porque muchos de los exámenes no están, o sea, los de la Autónoma de San Luis Potosí están, hay muchos errores de dedo, hay preguntas que son iguales, no se revisan.
Me imagino que en muchas universidades ha de pasar lo mismo. Ellos aprendieron a desarrollar esto. Entonces, sí, la gamificación te va a ayudar a que los docentes puedan enseñarles no a memorizar, porque pocos lo van a poder memorizar, sino a relacionar, a buscar y a indagar cómo saber, cómo poder diferenciar cuando algo es similar. Muchas gracias, Cristian. La doctora Graciela también tiene un comentario pregunta. Adelante. Buenos días a todos. Gracias, Pau, por darme la palabra. Y bueno, le quería preguntar, primero, pues, precisamente felicitarte porque fue muy interesante la ponencia. Son cosas que, bueno, yo, que a lo mejor de guardia ya no digo cuánta edad tengo, pero pues te podrán imaginar que pues para nuestras edades este tipo de cosas pues realmente son súper novedosas, ¿no? Y ayer justamente teníamos una reunión en el departamento en donde hablábamos de esta inteligencia artificial. Eh, a mí nunca me había pasado que en las evaluaciones docentes me pusieran una baja calificación porque no utilizo herramientas digitales. Yo la clase que les doy es una clase de historiografía moderna y contemporánea. Entonces yo abarco desde Ranke hasta, pues, ¿qué te gusta? Peter Burke, ¿no? Bark. Entonces pensaba en por qué. Y dije, bueno, pues es que es una generación que está acostumbrada precisamente, y en lo único que se enfocaron al hacerme un comentario fue, lo único que usó fueron películas, ¿no? Pero ellos esperaban algo más. Y entonces yo pensé, ¿qué es ese algo más? Pero también pensé, bueno, la historiografía, ¿cómo se puede aprender si no es leyendo? ¿No? O sea, creo que sí es importante este tipo de cosas que son novedosas, que ellos están acostumbrados, bueno, ustedes, porque son esta generación de millennials, tanto Pau como tú entran en esta generación, y bueno, Gerardo, Alejandro, Adán, todos, ¿no? Pero pensaba muy al estilo de la historiografía. eh, pues la historiografía es el estudio de cómo se escribe la historiografía, ¿no? Y entonces pensaba, pues que si no leen, ¿cómo van a aprender historiografía? ¿Con películas? Yo lo dudo. ¿Por qué? Porque ellos ya están viendo una película y están viendo el contenido, por ejemplo, de la película que hicieron de Menocchio, que fue la que yo les dejé que leyeran, digo que vieran. No leyeron el libro de Carlo Ginzburg. En esta ocasión, en otras ocasiones los he dejado que lean el libro de Carlo Ginzburg, que si lo han leído todos, pues se darán cuenta que es uno de los libros más emblemáticos y que es tan fácil de leer que en un ratito te lo acabas, ¿no? Y además el disfrute que hay para poder leerlo. Entonces yo pensaba, cómo estas generaciones pueden aprender la historiografía si no es leyendo, porque al final la película de Menocchio, aunque haya sido revisada por Carlo Ginzburg, no es el libro de Carlo Ginzburg. Ahí no nos muestra absolutamente nada del trabajo, como sí la muestra el libro, porque Carlo Ginzburg lo dice, yo lo escribí así, yo pienso esto acerca de un molinero del siglo XVII que fue enjuiciado por la Inquisición y que la Inquisición hizo esto, ¿no? Entonces, las fuentes que yo utilicé fueron estas para poder reconstruir esto. Estas otras fuentes yo las jerarquizo de esta manera porque son las que me permiten hacer un contexto para él. Todo eso no está en la película. Y entonces yo pensé, pues ni modo que me sigan calificando mal, porque van a tener que leer. Esa parte no la pueden suplir de ninguna manera. El problema, Cristian, es justamente que yo veo que son generaciones, al menos esta, la que yo tengo en esta ocasión, no les gusta leer nada. Los ponía yo a leer y bueno, yo he ido, tengo muchos años ya en la docencia,
he ido de exposiciones que siempre les decía, si me hacen una exposición de menos de 30 minutos para exponer a Peter por ejemplo, con la cultura popular del siglo XVII, no se las acepto. Bueno, pues he ido de esas exposiciones de 30 minutos a exposiciones de 7 minutos. Y yo dije, no está mal, porque al final concentran en muy pocas cosas eso, ¿no? Lo que ellos leyeron. Pero lo medular de los libros no lo dan. Entonces creo que me parece extraordinario que, por ejemplo, yo pensaba ahorita, voy a dar la historiografía mexicana de la conquista de la República restaurada. Yo pensaba, ahorita que estabas exponiendo, híjole, si yo tuviera un mapita de estos interactivos en donde yo les pudiera explicar cómo es el recorrido que hace Cortés desde Veracruz hasta México Tenochtitlan, y cómo va pasando por muchos lugares de lo que hoy conocemos como el Estado de México y como pues, la Ciudad de México, yo podría explicarles muchas cosas teniendo ese mapita. No lo tengo y no tengo esa habilidad. A lo mejor luego hasta los contrato para que me hagan ese mapita, ¿verdad? Pero creo que es importante las dos cosas, pero no olvidar también la otra, ¿no? Al menos yo creo que para generaciones en donde, si bien no les gusta leer, tampoco hay que hacerles el trabajo fácil, ¿no? ¿O tú qué pensarías? Fíjese, doctora, que me pasó lo mismo con usted. Yo era de las personas, yo empecé a dar clases en el 2009, egresé del Colegio de San Luis en el 2012, y después de eso yo dije, vamos a que pues, era leer y leer y leer. Y luego esas generaciones, había resistencia, pero sí leían. ¿Qué pasa? Cuando llega la pandemia, sí fue un reto brutal, brutal, porque yo seguía, así me pasó igual que usted, yo llegaba y le decía, a ver, vamos a leer, no, y se fueron y se quejaban con la directora y eso, y me llamaba la atención, le digo, pero maestra, oiga, pues tienen que leer, la historia se aprende leyendo, se disfruta más leyendo. ¿Qué fue lo que hice? Y eso me funcionó mucho porque yo sí los pongo a leer la historiografía. Por ejemplo, cuando vemos a los cronistas, les pongo a leer, y de hecho, varios maestros míos de la Autónoma lo empezaron a utilizar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Por ejemplo, estoy de acuerdo, tienen que leer, pero hay que ver cómo tenemos que leer. Lo que nosotros hacemos es que, por ejemplo, si leen un capítulo de un libro primero de divulgación, o sea, que no tenga tantos tecnicismos. Luego vamos en el proceso paso a paso. Luego ya le ponemos a leer a alguien que salió de la academia, que está reseñando a otro la historiografía, ¿no? Y posteriormente el reto es que lean ya el autor que diseñó, por ejemplo en este caso de Carlos Gisborne, o que ellos lean las cartas de relación de Hernán Cortés, o que lean bien a Bernal Díaz del Castillo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Cuando llegamos a eso, diseñamos una actividad en donde les digo, a ver, por ejemplo, cuando vemos la parte de la cronista, les enseño a cómo saber identificar qué escritos son de Bernal, cuál es el escrito de Hernán Cortés, o cuál es el escrito se fue el otro nombre del otro cronista, de Motolinia, ¿no? Entonces, se los pongo a los tres y les voy dando elementos que ellos vayan teniendo que relacionar. Entonces, les pongo en un tablero, miren, estos son los elementos de Bernal. Él escribe así, él piensa así, él dice esto. Ahora, ahí están los textos. Léanlo y vayan identificándolo. Y de esa manera van comenzando. Tan es así que ahorita el reto es que lean un libro completo, ¿no? Pero ya las universidades, en el caso de la Autónoma, una maestra, me dijo la doctora Flor de María, que pues ella nos decía, lean todo esto, ¿no? Es que cuando tú me dijiste eso y cuando yo lo vi que me llegaron estos alumnos, pues implementaron ellos esa estrategia de que era paso por paso, primero fragmentos, luego ya una divulgación y luego ya el texto como tal. Entonces, la currícula realmente pues tuvo que haber hecho espacio para hacer esas actividades. Entonces, diseñaron las clases de esa manera. Ahorita tengo chicos de servicio social que vienen conmigo que
vienen con toda la parte teórica y aquí aprenden la parte práctica de la historia aplicada. Entonces, lo que se está haciendo es eso, de diseñar actividades donde realmente tienen que leer, si no, no van a poder. Entonces, se está forzando a leer, pero gracias a la actividad se genera una experiencia de gusto por la lectura. Entonces, ahí eso es algo muy importante y muy valioso de la gamificación. Pero sí, otra vez, como lo que dije, les falta capacitación. O sea, lo que falta en México es la capacitación de los docentes, es llevarlo a cabo. Y para eso necesitamos recursos, necesitamos financieros. O sea, nosotros estamos llevando ahorita, estamos capacitando a 2 escuelas para hacer eso. Pero sí, no todas tienen los recursos, no todos les interesa. Eso yo creo que es todavía, o sea, como muchos dicen, es que mis alumnos, los jóvenes, no, yo no creo que los jóvenes sean la verdadera resistencia. Yo creo que la verdadera resistencia y el verdadero problema y obstáculo es lo financiero y la parte de la academia que no quiere adaptar eso. Entonces, eso es en donde hay que como un poquito ya pegarle, porque teniendo eso de nuestro lado, las resistencias, diría la historia de la juventud, ¿no? Giovanni Levi, todos ellos, los jóvenes se apropian propio de las cosas y ellos van a reinterpretar como sea. Entonces, más bien es el obstáculo de ahí. Gracias, maestro Cristian. Le doy la voz a Alejandro Bonada. Adelante. Sí, mi comentario sobre esto último que están comentando tanto Graciela como Cristian, y también, bueno, me uno a la felicitación de Cristian. Creo que todos estamos jalando ciertas ideas para aplicarlas en los salones de clase. Y algo que me pasa a mí con lecturas teóricas o de historiografía, cuando doy clase, lo que hago es como cierta técnica para que despierten. Les pongo un Kahoot antes de iniciar la clase y la discusión de la lectura, con ciertos puntos básicos, y lo pongo antes para que despierten si es que es en la clase de la mañana o después de comer, incluso como que ver esas situaciones. Y eso me ha funcionado mucho porque uno ya entra en contexto con la clase, se van despertando, van agarrando ánimo y se hace un poco esta cuestión de la gamificación, de que uno también puede utilizar ese tipo de cuestionarios o nubes de concepto. También me han servido mucho. Ah, bueno, ¿cuáles son los conceptos básicos de esta lectura? Y ya se va haciendo la nube, se va inflando. Ah, bueno, ¿por qué estos conceptos? Son dos cosas que me han servido. Y de mapas, yo utilizo a veces Google Maps, no sé, para estas cuestiones de la independencia o ciertos territorios, paisajes, caminos muy viejos. Un caso que hago muy seguido es, estamos leyendo ciertas cosas sobre independencia y es, bueno, pues ¿cuánto creen que tardaba una caravana o una noticia de pasar de Ciudad de México a Guadalajara? Y pues ya con Google Maps vamos haciendo un cálculo estimado, obviamente, en tiempo real, y pues ellos ya van como que retomando una imaginación. Bueno, pues entonces sí, el espacio-tiempo en aquel entonces era muy diferente y tal y tal. Y bueno, serían mis comentarios respecto de ese diálogo que tenían ustedes ahorita. Gracias. Adelante, Gerardo, por favor. Hola, hola, pues muchas gracias, Cristian, por esta presentación. Una de mis preocupaciones a las cuales no me he abocado para nada, pero sigue siendo una preocupación muy fuerte, es como esa distancia tan grande que hay entre la academia y el mundo formativo, ¿no? Como que yo considero que los historiadores hemos abandonado a los que dan clases de historia, ¿no? Y tan es así que toda la formación decimos, no, es que les enseñan mal en la prepa, en la secundaria, o sea, es solo historia política y esto, pero no hacemos nada para cambiarlo, no hacemos nada para decir, oigan, pues no sé, como para qué les estamos enseñando este tipo de cosas a los de secundaria, si podemos reconocer otros procesos históricos que podrían ser un poquito más interesantes o más útiles para su vida, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Diego está trabajando Historia para la Paz y una de las cosas que tiene que ver es, pues es que todos son guerras en la historia, ¿no? ¿No? Que Napoleón, que Atila, y, ¿y qué enseña eso? Pues no hay habilidades como que, oye, como que está un poquito más interesante que tratáramos de ser un poquito más pacíficos, solamente para mencionar una sola cosa. Entonces, sí creo que hay mucho que hacer de parte de los historiadores como para acercarse a los procesos educativos
Y teniendo en cuenta, obviamente, que ha habido muchos cambios en la educación, algunos positivos y otros sumamente negativos. eh, Quizás no lo he visto yo como historiador, pero sí cada que veo yo, no, es que la taxonomía de Bloom, y la taxonomía de Bloom la ves y tiene como que bastantes errorcitos desde el punto de vista lógico, ¿no? Pero todo el mundo lo toma como la Biblia y lo sigue al pie de la letra, el mundo educativo, cuando quizás si los filósofos se metieran a, oigan, pues es que esta cosa que están metiendo, no tiene mucho sentido. Y quizás los historiadores podríamos hacer algo análogo a partir de lo que sabemos y metiéndonos al contexto educativo. Ahorita que vi la mano de Ruth levantada, también me acuerdo mucho de otra discusión que tenemos vinculada a las evaluaciones que se hacen a los profesores, ¿no? Que desafortunadamente, ahorita acabo de leer un texto de Aureliano Ortega que menciona que la universidad o ya el contexto educativo ya es un negocio, es una empresa, y tan es así que los profesores son evaluados como si estuviéramos dando un servicio. Eh, y, y- y valdría la pena hacer un análisis de qué evaluamos a los estudiantes y qué evaluamos a los profesores. O sea, no podríamos evaluar a los estudiantes con el mismo criterio que se evalúan los estudiantes a los profesores, ¿no? Que, llega temprano, no sé, toda la lista de preguntas que les hacen, como que son más de calidad de servicio, algo que podrías ponerle a un mesero, que a una persona que te está dando una información, conocimiento, que se está tratando de hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, no hay así como el profesor realmente es experto en el tema, si se le olvida algo o si no conoce algo, vuelve para tratar de responder a la pregunta que tuviste. O sea, hay un montón de detallitos que no, o sea, pareciera y valdría la pena hacer una historia de dónde salieron esas cosas. Estaría interesante ver, bueno, a qué tipo de administrador se le ocurrió que los educadores deberían de ser evaluados desde esas perspectivas, ¿no? Y entonces, bueno, ya le echamos la culpa, tiramos a la basura esas cosas, generamos un tipo de evaluaciones más válidas, ¿no? Porque desafortunadamente las personas que toman las direcciones en el contexto educativo, tengan o no esa formación, cada vez tienen más un perfil directivo, un perfil administrativo que está cada vez más lejos, ¿no? de lo que realmente requieren los estudiantes para pues para poder tener una formación. Y desafortunadamente, pues la universidad, la educación en general, pues es cada vez más un negocio, y eso significa que los estudiantes son consumidores. Te vas por ejemplo, no sé, yo tenía mi tarjetita de la universidad y tenía un número de alumno, ¿sí? No me acuerdo cuál de las dos universidades era un número de alumno, pero te vas a la UVM y es número de cuenta y haces, ya entiendo, ¿no? O sea, eso es realmente lo que significan los estudiantes en las universidades privadas. Entonces, creo realmente que hay mucho que hacer en el mundo de la intercruce entre historia y educación. Y en ese sentido, me parece muy importante que hayas mencionado todos estos aspectos para tratar de empujar más a, bueno, qué podemos nosotros aplicar en la historia hacia la educación y cómo podríamos modificar esta educación vetusta, no solamente adaptándonos a ella, sino tratando de transformarla, ¿no? O sea, quizás deberíamos de enseñar otra historia, quizás deberíamos de proponer otros tipos de evaluaciones a los profesores, etcétera, ¿no? O sea, creo que realmente hay mucho que se tiene que hacer al respecto. Y lo primero que tendríamos que hacer es, pues, no abandonar a los que están en este mundo profesional, que son los profesores. Gracias, Gerardo. Adelante, Diego. ¿Qué tal? Yo de nuevo. Mi pregunta también, bueno, mi comentario también iba en ese sentido que dice Gerardo, porque lamentablemente se ha visto a los alumnos no como lo que son, que es un ser humano en un proceso de desarrollo de todo esto, sino más bien como un producto o un cliente. O sea, desde el punto de vista pues de los directivos, administradores, pues no es un producto, es un cliente que tiene que estar satisfecho en todo sentido, o sea, del mismo, de estas evaluaciones que comenta Gerardo, pues el docente se vistió de manera presentable, el docente llegó temprano, dio sus criterios de evaluación, presentó planeación y todo esto. Y bueno, sí son grandes retos que pues a lo mejor en estos momentos pues nos rebasan bastante, pero es una buena iniciativa pues centrar de nuevo al docente en el, pues en el proceso
de enseñanza, aprendizaje. Y sobre todo porque pues tú también lo mencionas que pues el financiamiento es uno de los grandes obstáculos que tenemos y que, bueno, no siempre se tiene el recurso, no siempre hay un financiamiento para estas capacitaciones y pues ahí la inteligencia artificial nos ayuda a, de cierta manera, a desbloquear estas cuestiones, como por ejemplo en el diseño, en el contenido, generar contenido y bueno, en algunos textos se pueden elaborar, bueno, siempre y cuando con ciertas reservas, porque la inteligencia artificial pues no es, bueno, algunas veces sí convierten en algunas muy burradas muy garrafales, pero siempre hay que tener esta perspectiva de que de una manera muy crítica ver cómo se están generando estos contenidos en la inteligencia artificial. Y bueno, de nuevo mi felicitación y bueno, mi comentario, pregunta, sería todo. Muchas gracias. Sí, nada más te añadiría de todo lo que está diciendo Gerardo y lo que estás diciendo tú, es que también habría que ver qué tanto los historiadores, o dijo Gerardo, vamos a apoyar a estas personas, a los docentes, para construirlo y qué tanto nos gustaría involucrarnos. Porque también los nuevos historiadores que están emergiendo van a lo rápido. O sea, los estudiantes que van a una recompensa rápida. Nosotros todavía fuimos de las generaciones que apostamos a mediano y largo plazo, pero ya hay nuevos historiadores que no están apostando a eso. Entonces también habría que ver cómo reformamos la formación del historiador para que también se involucre no solamente en la investigación, sino en otros ámbitos. Bien, adelante Ruth Elizabeth. Hola, buenos días. Bueno, me uno a las felicitaciones aquí a Cristian. Yo, bueno, ahora que comentaba la doctora Graciela esta cuestión, ¿no? De que pues inevitablemente se tiene que leer, ¿no? O sea, no es todo o no todo se puede adoptar. Yo creo que sí es importante esto, como también Cristian mencionaba, que por ejemplo,